Hola, mi nombre es Aima Montaño, ingeniero en geociencias, especialista en calidad ambiental y con un diplomado en paleontología de rescate. Bien, me siento muy contenta por los acontecimientos que ocurrieron la semana pasada en Venezuela con respecto a el hallazgo de unos fósiles que pertenecen a un ictiosaurio. Es un reptil marino. Bueno, y en esta oportunidad, como es la paleontología y es parte de mi idiosincrasia, porque me encanta la paleontología, pues tengo que hablar de ello. Ya yo había hecho un extracto de un videíto, pero se han suscitado una serie de preguntas con los estudiantes y personas que no tienen cierta relación con la paleontología, porque se ha dicho que, bueno, lo que encontraron pertenece a un antiguo reptil marino. Y entonces uno se pregunta, ¿no? Un reptil. Si es un reptil, porque es marino y tiene la característica de un pez. Entonces se han confundido algunos estudiantes y han preguntado, profesora, si es un reptil, ¿por qué entonces es marino y tiene característica de pez? Por allí tengo que explicarles que en los tiempos geológicos pues han habido una serie de organismos con ciertas estructuras anatómicas que han tenido que adaptarse a ciertos ambientes. Entonces, bueno, más adelante voy a explicar con detenimiento esto, pero sí, ciertamente es un reptil que se tuvo que adaptar a ambientes marinos y es muy parecido en la reconstrucción que se hace, es muy parecido a los delfines de hoy en día. Entonces, bueno, para la paleontología ha sido algo espectacular, aunque ya hemos tenido registros de ictiosaurios en la Sierra de Perijá, pues aquí se encontraron los fósiles un poco más detallados. Así que dentro del mundo de la paleontología queda todavía ese espacio en la Sierra de Perijá de seguir buscando indicios de posibles fósiles de este tipo de reptil. Entonces es importante que se conozca, porque de allí podemos hacer un poquito de reconstrucción de cómo eran los ambientes del pasado, y por supuesto seguimos entonces haciendo corroboraciones de que la Tierra ha estado en constante movimiento, que la Tierra no es estática, que independientemente de lo que se puedan creer algunas personas de la configuración de la Tierra, esto nos permite corroborar de que la Tierra sigue moviéndose. La Tierra no es estática y por supuesto seguimos haciendo estudios que permiten hacer esas corroboraciones, y esto es lo más digamos esencial que podemos tener y a la mano, ¿no? Son indicios, son registros que podemos observar, palpar, ver y reconstruir. Así que para las ciencias geológicas, para el mundo de la paleontología, esto es algo importante. Nos permite reconocer nuestra Tierra y cómo ha ido evolucionando poco a poco. El ictiosaurio es un reptil porque su estructura anatómica permite ubicarlo en los reptiles cuando se hace la clasificación taxonómica. Ahora, ¿por qué es marino con características de pez? Bueno, porque se adaptó a los medios marinos a lo largo de su evolución, y aunque conserva características básicas de los reptiles, el estilo de vida es acuática. Hoy en día existen varios organismos con esa condición, como cocodrilos marinos, iguanas marinas, tortugas, serpientes. Sin embargo, esta especie extinta dominaron los océanos y ya no salían más a áreas terrestres. Así sucedió con los ictosaurios, con los plesiosaurios y los mosasaurios.
Aquí aparece Rodolfo Sánchez, un gran amigo, quien ha sido un precursor de la paleontología en Venezuela. Ahí tiene en sus manos el cráneo encontrado que pertenece al ictiosaurio bebé. Estos fósiles fueron hallados en el estado Táchira, en el municipio Lobatera, en la llamada Cantera La Luna, que se encuentra estratigráficamente hablando en la formación con el mismo nombre, la Formación La Luna. El ictiosaurio se adaptó a las aguas que invadían zonas terrestres producto de un ascenso del nivel del mar, donde a escala planetaria 1/3 de la superficie fue cubierta por las aguas hace 100 millones de años, lo que hizo que este organismo, a pesar de ser un reptil, generara un sistema evolutivo como los peces, y así, pudo desarrollar aletas para poder nadar. Fíjense cómo era prácticamente la Tierra y cómo estaba conformada durante el Cretácico en el mapa que vemos arriba. El estado Táchira ha sido un ejemplo de hallazgos importantes y estos hallazgos permiten reconstruir los tiempos del pasado. Desde 1992, un grupo de científicos ha venido haciendo estudios paleontológicos en esa área, donde también se han encontrado osamentas de 2 dinosaurios, el Tachiraptor admirabilis del Jurásico, un periodo antes del Cretácico, hace 200 millones de años, que a pesar de ser pequeño, era un depredador. Y la Quintasaura venezolae. Este era herbívoro, más pequeño que el Tachiraptor. Los dos fueron encontrados en la formación La Quinta, de allí su nombre, la Quintasaura. Me complace decir aquí que un grupo de estudiantes en el año 1994, donde fui partícipe en una unidad curricular llamada estratigrafía, hicimos una salida de campo hacia la zona para hacer un trabajo sedimento-estratigráfico, donde encontramos piezas fósiles fragmentadas de posibles huesos y dientes. Para ese entonces, obviamente no sabíamos qué era, pero el hallazgo permitió ponernos en contacto con el paleontólogo John Moody, su esposa Belkis y Ascanio Rincón, definiendo las piezas fósiles pertenecientes a lo que en 1992 habían descrito como Lesothosaurus, pues se creía que era esa especie. Pero en el 2014, con nuestros hallazgos, se definió mejor el ejemplar, indicando que era la especie La Quintasaura, un rango temporal más joven que el Leptosauro. Es decir, que nosotros fuimos partícipes de encontrar también piezas fósiles importantes de lo que ya los científicos habían visto en esa área. Y por supuesto nos pusimos en contacto inmediatamente. De allí empezó mi pasión por la paleontología. Así fue el ejemplar reconstruido para el año 1992 por los científicos, y de donde nos basamos en el año 1994 los estudiantes para hacer nuestras propias descripciones. Este fue el mapa de ubicación que realizamos para la época. Para ese entonces también logramos encontrar escamas y dientes de pez atribuidos al género Lepidotus, que tenía un cuerpo robusto y escamas muy gruesas, lo que confirma que había un ambiente continental con llanuras aluviales o lagos. El material volcánico intercalado con rocas clásticas rojas, limolitas y conglomerados permiten definir estos tipos de ambientes característicos de la formación La Quinta. Todo esto fue reseñado y puesto a la orden de los demás especialistas que ayudaron a hacer las reconstrucciones de todo esto. En el año 1996, John Moody hizo su primera publicación en progreso sobre estos hallazgos, en donde el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, para ese entonces y hoy lo que es la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo,
Los estudiantes donde yo fui partícipe como estudiante, pues hicimos estos hallazgos también. Fuimos copartícipes de todo estos hallazgos que se hicieron. Así que orgullosísima estoy de haber estudiado en esa universidad y de haber tenido los docentes que tuvimos para la época para poder lograr hacer esos trabajos que de pasar a hacer un estudio sedimentológico estratigráfico pasó a ser un estudio prácticamente paleontológico, pero orgullosísima de haber estado relacionada con estos tipos de hallazgos. Bien, aquí en este mapa pueden dar cuenta cómo hemos reconstruido un poco el Jurásico. Fíjense aquí cómo el área de estudio ha ido cambiando los antes. Durante el Jurásico, la zona de la Sierra de Perijá y los Andes eran zonas topográficamente altas, donde lo que había era erosión con ciertas pulsaciones volcánicas. Los depósitos eran característicos de llanuras aluviales y de ríos, mientras que los depósitos estaban más hacia el norte. Aquí en el mapa se ve cómo eran esos ambientes durante el Triásico Jurásico. Prácticamente eran ambientes continentales. Y allí en esos ambientes pues era que prevalecieron los dinosaurios en esos tipos de ambientes. Las aguas durante el Cretácico, un periodo después del Jurásico, el avance de los mares se fue dando, originando una transgresión marina. Como dije antes, esto fue a escala planetaria. Y fíjense allí en el mapa hasta dónde el mar avanzó. Y zonas que durante el Jurásico estaban expuestas, en el Cretácico fueron cubiertas por las aguas marinas. Y esto permitió el desarrollo de organismos marinos y la adaptabilidad de ciertos otros organismos como el ictiosaurio encontrado allá en lo que es Lobadera. Bueno, espero que te haya gustado y le des un like, que comentes y compartas para que más personas sepan de estos hallazgos que se dieron aquí en Venezuela sobre los dinosaurios encontrados y el ictiosaurio, el reptil marino encontrado hace poco. Así que bueno, avance en la ciencia de la paleontología en Venezuela. Hasta la próxima.